Bien, vamos a continuar trabajando con la parte de la clase. Vamos a seguir trabajando con la parte de la clase. Les decía en la clase anterior. Bueno, tranquilo, gracias. Les decía en la clase anterior que entre los últimos tipos de datos que estábamos utilizando estaba el tipo de datos carácter, que solamente almacena una letra, y que podíamos utilizarla haciendo uso de comillas simples. Nada más le asignábamos el valor y posteriormente le asignábamos la letra. Voy a comentariar eso. Bien, voy a comentar esa parte y vamos a seguir trabajando ahora en la parte del otros ejemplos de casting. Les había mencionado que en el caso del casting, la utilidad principal que tiene es que nosotros podemos transformar un valor de un tipo a, digamos, un valor primitivo de un tipo a otro. Básicamente lo que hacemos es el proceso de conversión para que el valor que nosotros obtengamos como resultado sea del tipo al que nosotros queremos asignárselo. En el caso vimos en la parte de arriba un ejemplo de casting, pero veamos otro ejemplo en esa parte de abajo. Voy a poner que la variable n1 va a ser igual a 100. Voy a poner que la variable n2 va a ser igual a otro 100. Y voy a colocar como indefinida la variable n3. Entonces ahí tenemos definidas tres variables, n1, n2 y n3. ¿Okay? n3 por el momento no tiene ningún valor, o sea, está totalmente vacío, pero vamos a hacer este proceso. Le voy a poner que n3 va a ser igual a n1 multiplicado por n2 dividido entre 100. Bien, veamos acá por qué de error. Si se dan cuenta, ahí me está marcando también de nuevo otro error. Me dice que no podemos asignarle a la variable n3, no le podemos asignar esta operación matemática que tenemos acá. Si vamos a revisar en la parte de arriba, tenemos las variables n1, n2 y n3 están definidas como de tipo byte. Así que básicamente la variable n3 lo que almacenaría sería un valor de tipo byte. Si realizamos la operación matemática, si multiplicamos n1 por n2, nos va a dar 100 por 100, nos va a dar 10.000. Y si ese 10.000 lo dividimos entre 100, nos vuelve a dar el valor de 100. Significa que al final de cuentas la variable n3 almacenaría el valor de 100. ¿Okay? Y estaría en el rango de los valores que puede aceptar. Sin embargo, nos está generando un error. Nos está mostrando de que no son compatibles los datos que estamos almacenando. ¿A qué se debe este error? Vean, lo que sucede es que cuando multiplica n1 por n2, estamos multiplicando 100 por 100, por lo tanto el resultado sería 10.000.
ese valor de 10.000 pasa a ser en ese caso un valor de tipo entero. Si después ese valor de tipo entero lo dividimos entre 100, el resultado que vamos a obtener va a ser 100, pero como valor de tipo entero. Entonces, al final de cuentas, a n3 lo que le estamos intentando asignar es un valor de tipo entero. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para que esa operación sea válida, nosotros tendríamos que generar un casting. Tendríamos que hacer un proceso de casting para que podamos, al final de cuentas, asignar el valor de 100 correcto a la variable que queremos operar. Como ya aprendimos, el casting lo que se hace es colocarle, en ese caso entre paréntesis, el valor que nosotros queremos convertir. Si yo le pongo bytes y le pongo de nuevo n1 por n2 entre 100, si se dan cuenta, me sigue generando error. Pero ¿por qué está generando error si se supone, en teoría, que ya nosotros hicimos el casting o el proceso adecuado? Lo que sucede es que este n1, casteo del byte, lo que está haciendo es transformando la variable n1, está transformando esta variable que tenemos acá, ¿ok? Y solamente si ya el byte la estamos transformando de nuevo a otro byte, y luego la multiplicamos por n2, que es otra vez el valor de 100, al final de cuentas vamos a volver a obtener el mismo resultado, 100 por 100, 10.000, y ese 10.000 pasa a ser de nuevo un valor entero. Si lo divido entre 100, me quedaría valor de 100, pero como valor entero. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver este problema? Para resolver este problema, lo que podemos hacer es utilizar paréntesis y decirle que lo que quiero hacer casting es directamente a la parte del resultado. Y si se dan cuenta, ahora ya no aparece el mensaje de error, porque va a hacer el proceso de multiplicar n1 por n2, lo va a dividir entre 100 y el resultado se lo va a asignar a n3, pero ya como un valor de tipo bytes. O sea, ahí es importante saber a qué le estamos haciendo casting. Si lo dejo sin los paréntesis, se lo hace directamente a la variable que le sigue después de la palabra bytes. Por eso es importante especificar esos valores. Más adelante, pues vamos a seguir viendo más ejercicios de casting. Ahorita lo hemos visto solamente con los valores primitivos, pero más adelante vamos a trabajar sobre definiciones de clases. Vamos a crear una clase y a partir de esa clase le vamos a hacer también casting, que también es otro proceso que debemos de aprender. Y ahí les voy a explicar cómo se hace ese proceso de transformación entre clases. Pero por el momento, con los valores primitivos es suficiente para que entendamos cómo se hace ese proceso de conversión. Bien, hablemos ahora de los operadores. Y los primeros que vamos a ver son los operadores matemáticos. Los operadores matemáticos, ustedes ya los conocen. Básicamente son el operador de suma, el operador de resta, el operador de multiplicación y el de división y hay uno más que se le conoce así, se le conoce como módulo. Esos básicamente son los operadores matemáticos. Ahora, ustedes ya saben cómo funciona el sumar, restar, multiplicar y dividir, pero veamos algunos ejemplos de cómo funciona el operador de módulo. Por ejemplo, si yo defino la variable x y le digo que la variable x va a ser igual a 10 porcentaje 3, y ahora tratamos de imprimir el contenido de la variable x y ejecutamos la aplicación, van a notar que aquí me devuelve el valor de 1. ¿De dónde sale ese valor de 1? Pues básicamente lo que hemos hecho es obtener, con el símbolo de módulo, obtener el resto de una división entera. O sea, básicamente si yo tengo 10 dividido entre 3, ¿cómo se le llama este término en la división? El dividendo, el divisor y el resultado acá. El producto de la multiplicación. ¿Cómo se llama? ¿El residuo de izquierda? No, el residuo es el que nos va a sobrar aquí.
residuo. El cociente, este se llama cociente, dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Qué es lo que nos devuelve, en ese caso, la parte del módulo? Nos devuelve este valor que tenemos acá. El residuo, o sea, hace una operación de una división entera, divide estos valores enteros y me devuelve lo que sobra. Algunas veces vamos a necesitar, de hecho hay algunas fórmulas matemáticas con las cuales uno trabaja, incluso en algunas fórmulas financieras, donde uno trabaja con el resto de una división entera. Entonces en algunas ocasiones vamos a necesitar devolver ese valor, el resto de la división entera. Para eso sirve el símbolo o el operador de módulo, para poder extraer justamente ese valor. Ahora, si nosotros colocamos en esta parte de acá, le pongo int y igual a 10 entre 3, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? Entre 3, ¿cuánto da? 3.33, pero ese 10.33 no se lo puedo asignar a una variable de tipo entera, porque ya vimos que la variable de tipo entera no puede guardar valores decimales. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el caso de Java, hace un proceso que se le conoce como truncar el valor. En otras palabras, solamente sustrae del resultado la parte entera. Entonces ahorita lo que vamos a obtener, digamos que a diferencia del anterior, con el módulo tenemos el residuo, con este que tenemos acá, con este símbolo, con esta operación, vamos a obtener el cociente entero, el valor entero como tal. Si lo ejecutamos, notan que ya aparece el valor de 3. Veamos otros ejemplos curiosos. Bien, analicemos ahora este ejemplo. Si se dan cuenta, hemos definido la variable resultado 1 con una variable de tipo double, y le estamos asignando a D1, que es double, valor de 14, y a D2 el valor de 5. En el caso de esta, que es resultado 2, estamos asignando variables enteras siempre con el valor de 14 y siempre con el valor de 5. Si ahora lo ejecutamos, en ese caso el resultado que vamos a obtener es D1 entre D2, 14 entre 5, creo que da 2.8, si no me equivoco. Y en el otro caso, en esta parte de acá, entre I1 e I2, el resultado debería de ser el valor truncado. Si se dan cuenta, aquí aparece el valor de 2.8, que sería el resultado que tenemos aquí arriba,
y el valor de 2 en el segundo resultado. ¿Qué es lo que hizo? Quita la parte decimal, ni siquiera aproxima. Con eso no se vayan a equivocar, aquí no estamos aproximando. Porque si fuese aproximado, ese valor correspondería al valor de 3. ¿Okay? Pero no está aproximado, estamos truncando su valor. O sea, en ese caso aquí me está devolviendo el valor de 2. Veamos otro ejemplo. Bien, ¿qué resultado tendríamos ahí? Córranlo y me dicen qué resultado obtienen. ¿Sí? ¿Qué resultado tendríamos? Tenemos la variable entera O1 con el valor de 7 y O2 con el valor de 2. Y tenemos la variable resultado, que es la parte de arriba, que está definida como double. Y lo que hacemos es almacenar el valor de O1 entre el valor de O2. ¿Qué resultado tendríamos acá? ¿Cuánto? 7 entre 2 a 3.5. Sin embargo, van a notar que aparece 3.0. Esos son, como les menciono, algunos resultados inesperados que nosotros nos podemos encontrar debido a que en el proceso de conversión las variables, o en este caso los valores, cambian automáticamente. Entonces, en este caso, acá lo que está sucediendo es que las variables originalmente tienen el valor almacenado como valor entero. Entonces, la operación que realiza acá es una operación entera. Divide 0,1 entre 0,2, O1 entre O2, que tiene 7 entre 2, da 3.5, pero como es una operación entera, lo trunca y solamente deja la parte entera. Por lo tanto, el resultado ahora almacena el valor de 3.0. ¿Cómo podría ser para que me devuelva 3.5? ¿Qué hago para que me devuelva 3.5? ¿Ideas? Dígame. Bien, todos tienen ya NetBeans. La idea es que vayan haciendo los ejemplos para que queden guardados. Es
esos les van a servir para hacer guías. Bien, la pregunta era, ¿cómo hacemos para que el resultado que obtenga ahora sea 3.5? Porque me está dando el valor de 3.0. Pero yo necesito el valor de 3.5. ¿Cómo hago para obtener ese resultado? ¿Podemos hacer casting? Podemos hacer casting, porque la idea sería que los valores enteros que tenemos arriba se conviertan en double para que podamos superarlos. Entonces podría hacer casting. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En esta parte de acá le puedo poner entre paréntesis double, y en ese caso, si hago este proceso, si encierro entre paréntesis el resultado, va a suceder lo mismo. Se recuerdan de que arriba encerramos entre paréntesis el resultado, pero aquí la operación sería diferente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Si lo dejamos de esta manera, él internamente siempre va a dividir 7 entre 2 como enteros y posteriormente lo va a transformar a double. O sea que siempre voy a terminar obteniendo el valor de 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir en ese caso solamente la variable esta. Y acá ponerle otro double para decirle que convierta también la otra variable. Y con esto ya tenemos el resultado de 3.5. ¿Okay? Para que vean la importancia que tiene casting. Eso del casting pues lo vamos a seguir practicando. Probablemente yo les... bueno, en los ejercicios vienen algunos ejercicios de casting. Y a la hora que veamos el examen, pues igual vamos a hacer preguntas que tienen que ver con el casting, por la importancia que tiene la transformación diaria. Si lo hacemos así, lo voy a mostrar para que veamos. ¿Por qué aquí no lo hacemos de esa manera? Voy a quitar este double y hacerlo así. Así. Si lo hacemos así y lo ejecuto, vean, el resultado sigue siendo 3.0. ¿Por qué da 3.0? Como esto lo primero que hace es ejecutar lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis va a ejecutar 7 entre 2, que sigue siendo una operación entera. Entonces va a devolver el valor de 3.0 o del valor de 3, que es el valor entero. Y ese valor entero lo voy a convertir en double y va a recibir el resultado. Por eso es que me sigue almacenando el valor de 3.0. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que convertir cada variable. Por eso es que le quitamos los paréntesis. En esta parte de acá le quitamos el paréntesis. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cada una de las variables que hemos colocado las convertimos en double, y como ya están convertidas en double, ya podemos hacer el proceso de división. Ya como son valores double a ambos lados, devuelve el valor de 3.5. ¿Okay? Ahí, como les digo, hay que saber muy bien interpretar cómo hacer el proceso del casting para que nos dé los resultados que nosotros esperamos. Con eso ya vimos todas las características que tienen los operadores matemáticos. Así que ya ven que no es solamente saber que existe suma, resta, multiplicación y división, y el otro que es el de módulo, sino que también hay que saber qué resultados nos va a devolver, qué resultados nos va a dar. Bien, veamos otro ejemplo. Trabajemos ahora con operadores condicionales. Los operadores condicionales
Para nosotros sería el signo de menor, el de mayor, el de menor o igual, el de mayor o igual, y el de igualdad. Esos son los operadores condicionales. ¿Qué características tienen los operadores condicionales? Que eso lo que hacen es comparar expresiones, comparar una expresión con otra y devuelven verdadero o falso. Ese es lo único que hacen, devolver true o false. En ese sentido, yo puedo, por ejemplo, definir una variable que se llame edad, que va a ser igual a 25, por ejemplo, y en la parte de abajo puedo poner un so y decirle que edad es igual a 18. Podemos colocarle primero mayor o igual que 18. ¿Qué me va a imprimir ahí? Imprimir edad mayor o igual a 18. ¿Es cierto o es falso? ¿Cuánto tiene edad? 25. Entonces la pregunta ¿es 25 mayor o igual que 18? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué imprimiría? Verdadero. Y ahí aparece true. Si por el contrario le cambiamos la operación y le ponemos menor o igual, ahora imprimiría falso. Si utilizamos el operador de igualdad es igual. Eso tienen que recordarlo. Cuando yo quiera comparar datos, voy a usar el igual. ¿Okay? No vamos a usar solo el signo igual único, sino que vamos a utilizar el signo igual. Si se dan cuenta, ahorita si lo ejecuto me va a devolver falso porque edad no tiene, en este caso 18. Si yo le pongo solo edad igual 18, solamente así, vean el resultado. Ahí dice 18. Porque en ese caso lo que estoy haciendo es igualándole o asignándole el valor de 18 a la variable. Así que debe de ser igual. Y después de esto están los operadores lógicos. Los operadores lógicos son en ese caso el operador y, que se coloca con doble ampersand, el operador or, que se coloca con la doble barra, y el operador not, que se coloca con el signo de pregunta. Bien, ¿alguna vez han escuchado de las tablas de verdad? ¿De verdad? ¿O la tabla de verdad se llama? ¿No? Tiene que ver con esos operadores. Básicamente las tablas de verdad funcionan así. Vean, las tablas de verdad funcionan así. Si yo tengo aquí una expresión cualquiera, cuando hablamos de expresión es
esta por ejemplo es una expresión, edad igual a 25, esa es una expresión, o edad mayor que 18, etcétera, etcétera, esa es una expresión. Cuando esta expresión devuelve true y el operador es el operador AND, y aquí devuelve true, el resultado que vamos a obtener en esta parte de acá va a ser true. Esa es la tabla de verdad. Entonces, para que devuelva true, en este espacio de acá, ambas expresiones deben de ser verdaderas. También, si acá por ejemplo tenemos true, tenemos el operador AND, y aquí tenemos falso, el resultado va a ser falso. ¿Okay? Si tenemos verdadero y falso, el resultado va a ser falso. Si tenemos falso, el operador AND, y tenemos también falso, perdón, aquí tenemos true, el resultado sigue siendo falso. ¿Okay? Estas son las tablas de verdad. Si le pongo otra vez falso y tenemos el operador y otra vez, y aquí es falso, el resultado es falso. En otras palabras, para que el operador AND devuelva verdadero, ambas expresiones deben de ser verdaderas. Tanto el lado izquierdo como el lado derecho deben de ser verdaderas. Eso se le conoce como el operador AND. Contrario con el operador OR. Con el operador OR le ponemos true, y aquí tenemos el operador OR, y aquí tenemos true, el resultado es true, verdadero. Si tenemos aquí un true con el operador OR, y aquí tenemos un falso, el resultado sigue siendo true. Si aquí tenemos un falso, aquí tenemos el OR y aquí tenemos un true, el resultado sigue siendo true. ¿Okay? Y si aquí tenemos falso, el operador OR, y aquí tenemos falso, el resultado es falso. Entonces, ¿qué pasa con el operador OR? Con el operador OR, para que devuelva falso, las dos expresiones deben de ser falsas. Para que devuelva verdadero, cualquiera de las expresiones, ya sea de la izquierda o la derecha, debe de ser verdadera y me va a devolver verdadero. ¿Y qué pasa con el operador NOT? El operador NOT lo que hace es negar. Si yo por ejemplo le pongo NOT y aquí el resultado es true, o la expresión, perdón, devuelve true, el resultado es falso. Si yo le pongo el operador NOT y aquí tenemos falso como resultado, entonces la respuesta va a ser true. ¿Okay? Aquí con el NOT funciona así, tenemos una sola expresión, y si esta expresión es verdadera, devuelve falso. Y si la expresión es falsa, devuelve verdadera. Lo que hace es invertirlo. Eso es lo que hace el operador NOT. Entonces en Java, estos operadores se sustituyen acá por el ampersand, el OR se sustituye por la doble barra y el NOT se sustituye por el signo de pregunta. Entonces estos son los operadores más complejos. Con esas nosotros podemos generar expresiones muchísimo más complejas de las que normalmente nosotros podríamos generar con otros operadores. Más adelante, cuando ya estemos trabajando con otras aplicaciones, nos vamos a crear expresiones más complejas y vamos a hacer uso del AND, del OR y del NOT. Lo que me interesa ahorita es que sepan cómo funcionan esas tablas de verdad, cómo funcionan esas expresiones. Veamos ahora los operadores de asignación. Los operadores de asignación. Los operadores de asignación son el signo igual es 1, el signo más igual es otro, el menos igual es otro, el menos igual, asterisco igual,
y diagonal igual también es otro operador de asignación. Como su mismo nombre lo dice, lo que hacen es asignar valores, ¿okay? Tanto uno como el otro lo que hacen es asignar valores. Pero veamos algunos ejemplos de cómo funciona. Por ejemplo, si creo la variable p y le pongo el valor de 25, como ahí le estamos usando el signo de igual, entonces estamos haciendo un proceso de asignación. ¿Cómo funciona el más igual? ¿Cómo haríamos? ¿Cuál sería la fórmula para sumarle 10 a la variable p? ¿Cómo haríamos para sumarle 10 a la variable p? Ahí cómo está. Le pondríamos p igual. Si le ponemos igual a 10, le quitamos el valor de 25 y le asigna 10. Yo necesito que le sume 10. Sin el igual más, sería así. Le ponemos p igual a p más 10. ¿Ok? Esa es la manera en la que nosotros podemos asignar un valor. Esa es la manera en la que nosotros podemos asignar un valor. Estamos sumando. Pero la manera abreviada de hacer ese proceso, digamos de la manera profesional en Java, es p más igual 10. Eso que acabamos de colocar ahí es lo mismo que tenemos en la parte de arriba. O sea, esta operación de p más igual 10 es lo mismo que ponerle p igual a p más 10. ¿Okay? Básicamente lo que estamos haciendo es asignándole a la variable p el valor de 10. Lo mismo, lo voy a imprimir acá solamente para poderlo ver. Le voy a poner la variable p. Lo mismo es si le ponemos p menos igual 15, por ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos restándole el valor de 15. ¿Cómo que hayamos puesto? P igual a P menos 15. ¿Okay? Y eso lo podemos imprimir. Aquí imprimiríamos el valor de P y se van a dar cuenta que en la parte de arriba imprimiría 10. Imprimiría, 35 y en la parte de abajo 20. Aquí está 35 y aquí está el valor de 20. Entonces, esa es la manera en cómo podemos utilizar estos operadores de asignación. Podemos ponerle más igual, menos igual, o el asterisco que sería para multiplicar, asterisco igual, o la diagonal igual, que sería en ese caso para dividir esos valores. También podemos hacer este proceso. Yo puedo definir la variable x1, x2, x3, x4 y luego en la parte de abajo puedo decirle que x1 va a ser igual a x2, que va a ser igual a x3, que va a ser igual a x4, que va a ser igual a 25. Una asignación medio rara. ¿Qué valor tendría x1? ¿Qué valor tendría x1? ¿Qué valor tendría? Si lo logramos interpretar, dice que definimos las variables x1, x2, x3 y x4, las definimos como variables indefinidas por el momento sin ningún valor, solamente que son del mismo entero. Luego le decimos que x1 va a ser igual a lo que tenga x2. Y x2 va a ser igual a lo que tenga x3, y x3 va a ser igual a lo que tenga x4. Y x4 igual a lo que tenga a 25. Por lo tanto, x4 tiene 25. Por ende, también x3 tiene 25. Por ende, x2 25 y por ende, x1 también 25. En otras palabras, a todas las variables le podemos asignar el mismo valor en una sola línea. No tendríamos que estar colocando abajo x2 igual a 25, x3 igual a 25, sino que en una sola línea asignaríamos todos los valores. Veamos ahora los operadores de incremento y decremento. Estos operadores de incremento y decremento son los operadores más
y menos menos. Más y menos menos. Probemos ahorita esta parte de acá. A x1, que ya vimos que tiene 25, le voy a poner que x1 va a ser igual a x1 más 1. ¿Cómo puedo abreviar eso? Ese x1 igual a x1 más 1. ¿Cómo lo podemos abreviar? x1 x1, así como lo hicimos arriba, más igual 1, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero también esto de acá lo podemos abreviar. Eso mismo que tenemos acá, solamente le puedo poner x1 más. Y ese x1 más significa x1 igual a x1 más 1. O sea, básicamente le incrementamos 1 a la variable x. ¿Okay? Eso es lo que hace el más. Simplemente incrementar el valor de 1. Ahora, si yo lo imprimo, imprimimos el valor de x1 y lo ejecutamos y me imprime 26. Ahora, pregunto, si yo le pongo acá x1 más x1, ¿qué valor imprimiría? 20. Ahorita tiene 20. Aquí tiene 26. Si le sumo 1, imprimiría 27. Vamos a ver si imprime 27. Ahí aparece el valor de 27. Pero veamos ahora qué pasa si hago esto. ¿Qué valor imprimiría ahora? 27. Aquí le incrementa 1. Aquí también le estoy diciendo que incremente 1. Imprimiría 28, en teoría. Pero si se dan cuenta, imprime 27. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y aún así, voy a poner de nuevo en la parte de abajo para entender lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vean, la variable tiene 28. O sea, internamente sí tiene 28, pero aquí nos imprimió 27. Vean lo que sucede. Si la variable x1 tiene los signos más antes, entonces lo que hace Java es sumarle un valor, sumarle 1 y devolver el valor. Como aquí teníamos 26 más 1, 27, imprime 27. Ahora, si los signos más se encuentran después de la variable, entonces lo que hace Java es que en lugar de primero les devuelve el valor de la variable y después le suma 1. Por eso es que aquí imprime 27 primero, aunque la variable internamente tiene 28. Entonces primero lo que hace es que le devuelve el valor de la variable y después le incrementa. Por lo tanto, si yo hago en la parte de abajo otra asignación, digamos que ahora le digo, ya vimos que la variable tiene 28. Si yo le pongo x2 igual a x1 más, ¿cuánto tendría x2? ¿Cuánto tendría x2? Y ahora ya le pusimos el valor de, ya sabemos que aquí tenía 28. ¿Cuánto tendría x2? ¿Tendría? 28. ¿Y x1? 29. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Como el signo más se encuentra después, entonces lo que va a hacer es que el valor que tiene actualmente x1, que sería 28, se lo asigna a x2. Y luego le incrementa 1 a la variable x1. Por lo tanto, x1 tendría 29.
Si lo imprimimos, para ver si es cierto, le ponemos un swap y le ponemos x2, x1 primero, y después imprimimos x2. Aquí van a notar que una tiene, x1 tiene 29 y x2 tiene 28. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo? Antes de pasarle, antes de asignárselo a la variable, le sumó 1. ¿Ok? Perdón, primero le asignó la variable, el resultado de la variable, y después le sumó 1. ¿Qué pasa si lo pongo antes? ¿Cuánto tendría x2 ahora? Pregunta de examen. Si ahora lo pongo antes, ¿cuánto tendría x2? 27. Si seguimos la secuencia, aquí tenía 26. Aquí imprimió 26. ¿Sí, verdad? 26. Aquí le sumamos 1, 27. Aquí le sumamos otro, 28. O sea que aquí entró con el valor de 28. Ahora, ¿cuánto tendría x2? 29. ¿Cuánto tendría x1? 29. ¿Ok? Porque la variable x1 que traía 28 le sumó 1 y luego se le asignó a la variable x2. Entonces lo que ustedes tienen que saber es la diferencia entre cuando el signo de más se asigna antes o después. Vean aquí 29 y 29. Ambas variables tienen el mismo valor. ¿Ok? Pero eso depende de dónde se encuentra el símbolo más. O sea, deben de entender que si está antes, entonces a la variable le asigna el valor y después la devuelve. Si está después, primero devuelve el valor y después le suma el valor. Entonces depende mucho de la ubicación. Son cosas que se pueden dar cuando ya estamos creando el código, que nos pueden generar errores y que no entendemos de dónde sale. Bien, hoy vamos a ver un operador especial. Que es el operador del signo de pregunta. Ese operador es un operador condicional y funciona de esta manera. Nosotros colocamos una condición, luego colocamos el signo de pregunta y luego colocamos una expresión verdadera, luego 2 puntos y una expresión falsa. ¿Qué es lo que hace? Nosotros vamos a comparar, en la condición puede ser cualquier condición, vamos a comparar cualquier cosa. Si el resultado de esa condición es verdadera, devuelve verdadero, devuelve esa expresión. Si el resultado es falso, devuelve esta otra expresión de falso. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio con esa expresión para entender cómo funciona. Vamos a hacer un ejercicio con ese operador. Así que nos vamos a crear otro archivo. Y sobre ese archivo van a trabajar ustedes después un ejercicio. Entonces nos vamos a venir para crear otro archivo o crear otra clase. Se van a venir al proyecto y en la parte del proyecto, aquí si se dan cuenta, aparece la sección donde está el nombre del paquete. El paquete se llama clase 1 paquete 2025. Entonces ahí le van a dar clic derecho donde está el paquete, le dan clic derecho. Aquí en la parte izquierda está donde dice Project. ¿No la ven? Ahorita, ya que tienen el proyecto, en donde está el proyecto, donde dice package, dice clase 1 package 2025, le hacen clic derecho. Luego le hacen clic a la opción que dice new y luego se van a la opción que dice Java Class. ¿Okay? Sobre el paquete, es el icono de color amarillo. Le dan clic derecho, luego se van a new, luego se van a la opción que dice Java Class y ahí le hacen clic y ya les va a permitir crear una nueva clase.
A esa nueva clase le vamos a poner mayor, con M mayúscula. Los nombres de las clases generalmente los vamos a colocar con letras, van a iniciar con letras mayúsculas. Esa convención normalmente se le conoce como la convención uppercase. Es una manera de codificar. Yo puedo colocar el nombre de la clase con la letra minúscula, pero la manera, digamos, correcta o de las buenas prácticas que se utilizan para el diseño de código está esa parte que sería la parte del nombre de la clase. Los nombres de la clase por lo general empiezan con la letra mayúscula. Cuando ya le hayan escrito mayor, le dan enter, les va a crear eso. Ya tenemos la clase, public class mayor. Después, como estamos ahorita trabajando solamente en modo consola, o sea, no estamos haciendo nada gráfico ni estamos creando todavía clases, ya sabemos que esa clase debe de ejecutarse. Para ejecutarse, para que la clase sea ejecutable, necesita tener un método main. Entonces, ¿se acuerdan que, por ejemplo, la clase anterior, si regreso al archivo anterior, en la parte de arriba dice public static void main? Entonces, eso mismo debería de tener acá. Si no lo quieren escribir, solamente abrevienlo, pónganle public static void main, así, public static void main, y presionan la tecla tab. Es PSVM y luego la tecla tab. ¿Ya? ¿No? Y ahí está, ya se les escribe. Depende si tienen el plugin adecuado. Aquí se les escribe todo. Solo ese día lo traen, porque como es para Java, es un poco más para Java. Creo que si lo instalan, hay unos que tienen, hay un plugin para Java, si se lo instalan sí lo puede hacer, pero funciona de manera diferente. Bien, ya que tenemos el public static void main, ahora nos vamos a crear nuestro programa para poder ver el operador. ¿Se acuerdan que en la clase anterior utilizamos la clase scanner para poder digitar valores? Entonces aquí vamos a hacer uso también de esa clase scanner. Escriban scanner t igual a new scanner, y adentro le vamos a poner system.in. Ese nada más sirve para definir una variable. La variable t va a ser la variable que va a permitir introducir valores por medio del teclado. Ahora que ya tenemos definida la clase scanner, se dieron cuenta que aparece subrayado de color rojo la palabra scanner. Si en la clase anterior, antes de la palabra public class, se acuerdan que pusimos un import, y le colocamos el valor que nosotros queríamos traerlo. Pues aquí, como estamos en NetBeans, lo que ustedes pueden hacer es que donde está de color rojo, colocan el cursor en el color rojo, en la palabra scanner, y luego presionan Alt Enter. Luego presionan Alt Enter y ahí les va a dar una opción que dice agregar import java.util.scanner. Les va a aparecer esa ventanita y le dan enter y vean arriba ya aparece import. Desapareció esta línea en la parte superior. Eso significa que ya lo importó. Entonces, cada vez que aparezca una nueva clase que vayamos a utilizar y que no la hemos importado, les aparezca de color rojito, al enter, ya les va a aparecer al import, ya lo podemos importar. Sí, le dan enter en el al import y les tiene que aparecer en la parte de arriba. Bien, ahora que ya lo colocamos, vamos a definir dos variables. Voy a definir la variable b1 y voy a definir la variable b2.
Y luego con el SOUT, vean que en esta, para que aparezca así, ya saben que abreviado se escribe S-O-U-T. Así es, S-O-U-T y la tecla Tab. Ya les escribe system.out.println. Le presionan la tecla Tab, ya les imprime eso. Vean, el println, así como está, si yo le pongo println, lo que hace es imprimir el texto que está entre comillas y luego al final colocar un salto de línea. Por eso ustedes ven que cada vez el texto está apareciendo en la siguiente línea. Pero si le quito el ln, entonces el cursor se queda en la misma línea. Entonces lo que vamos a hacer acá es ponerle nada más print y le vamos a poner introduzca el primer valor, 2 puntos. Y ahí le ponemos B1 igual a el teclado, que es el que definimos en la parte de arriba, punto nextInt. Aquí lo que va haciendo es de que primero me imprime el texto, introduzca el primer valor, que va a aparecer en pantalla, y luego con esta línea, con b igual a t.nextInt, me dice que tengo que capturar por medio del teclado un valor de tipo entero, y se lo vamos a asignar a la variable b1. Entonces básicamente con esta línea lo que estamos haciendo es capturando un valor que va a venir por medio del teclado. Error tiene sido. Le voy a explicar. Vean, si aquí se lo subraya, van a notar que el subrayado que tiene, aquí está subrayado, pero el subrayado que tiene es como amarillo. ¿Okay? A diferencia del subrayado rojo. Cuando es subrayado amarillo es una advertencia. Y lo que les está diciendo es de que la variable B1 no le hemos asignado un valor. Nunca le hemos leído, eso es lo que les está diciendo. Pero eso es parte de los mensajes que muestra el editor. Así que si es amarillo, no hay problema. Si es rojo, sí, ¿verdad? Ahí sí ya significa de que ya es error, ¿no? Las advertencias no. O sea, cuando son así no. Pero cuando son rojas, sí. Bien, veamos ahora el otro. Le voy a poner un sub. Le vamos a quitar el ln y le vamos a poner introduzca el segundo valor. Y aquí le ponemos B2 igual a t.nextInt.
Con eso ya podemos ejecutar el programa. Para ejecutarlo, solamente en la parte blanca colocan el mouse, le dan clic derecho y ahí aparece la opción que dice Run File. O pueden presionar Shift F6 si quieren hacerlo con el teclado. Si no, clic derecho en la parte blanca del editor, luego Run File, y eso les va a ejecutar la aplicación. En la parte de abajo, por aquí les aparece ya el texto que dice introduzca el primer valor. Yo puedo colocar 10 enter y luego 25, y ya está funcionando. Ya está funcionando. Por el momento solo me permite introducir 2 valores. Es lo único que hemos hecho. Bien. Sigamos ahora construyendo el programa. Ya vimos que funciona, ya me permite introducir 2 valores. Entonces ahora el siguiente paso es utilizar el operador que acabamos de ver. Se lo voy a poner string respuesta igual, y le vamos a poner, la respuesta es el mayor es 2 puntos y luego el signo más. ¿Saben qué es concatenar? ¿Qué es concatenar? Unir 2 cadenas de caracteres. ¿Okay? Si yo tengo la palabra hola y luego aparte la palabra mundo, entonces lo que voy a hacer es unirlas con el signo más. Concatenar es unir las cadenas de caracteres. En Java, para concatenar se utiliza el signo más. Entonces aquí voy a abrir paréntesis y voy a comparar. Si el valor de B1 es mayor que el valor de B2, le voy a poner el signo de pregunta y le voy a poner que imprima B1, que B1 es el mayor. Caso contrario, que imprima B2, porque B2 es el mayor. Aquí tiene que decir mayor. Luego le ponemos sub y que imprima la respuesta. Bien, yo les había dicho que el operador del signo de pregunta funciona así. Tenemos una condición, tenemos el signo de pregunta, tenemos la expresión verdadera y tenemos los puntos, la expresión falsa. ¿Okay? Así funciona. Entonces, en ese caso, la condición, ¿cuál es? La condición es, si B1 es mayor que B2, entonces que imprima la expresión verdadera. Si esta condición se cumple, significa que el mayor es B1, por lo tanto imprime B1. Caso contrario, imprime la expresión falsa, que es lo que tenemos acá. Entonces imprime el valor de B2. Con eso ya debería de funcionar. Veamos si es cierto. Para ejecutarlo, como ya lo corrieron la primera vez, le hacen clic a la doble flechita de aquí abajo y ahí le ponemos, por ejemplo, 10, 25, y vean ahí me dice el mayor es 25. Si lo vuelvo a correr y ahora los coloco al contrario, le pongo 25 y 10, me dice el mayor es 25. Entonces ya está determinando cuál es el número mayor con un simple operador. Yo sé que ustedes lo han aprendido a hacer con la sentencia if, pero este operador se utiliza cuando, digamos, la expresión que voy a comparar es una expresión muy simple, donde no necesito tanto
tantas operaciones, puede utilizar el operador lógico, que es en ese caso el signo de pregunta. ¿Okay? Dígame. ¿Todo les corrió? ¿Sí? Bien, ahora vean este problema que tenemos con la aplicación. Ya ha funcionado, no importa en qué orden los coloquemos. Si yo coloco el mayor primero, digamos que colocamos 35 y aquí le coloco 10, vean, siempre me dice el mayor es 35. Si por el contrario colocamos el menor primero, le pongo un 5 y luego acá le pongo un 15, me dice el mayor es 15. O sea, no importa el orden en que coloquemos los valores,
siempre me va a determinar cuál es el mayor. Pero el código tiene este problema. Vean que si lo ejecuto, si le pongo 10 y 10, ¿qué dice? El mayor es 10, y no es cierto. El mayor es 10, pero no es cierto. No es que sean mayores, los valores son iguales. Entonces, modifiquen el código. Ahora ustedes este mismo código para que les diga, para que les devuelvas, en el caso que sean iguales, les diga los valores son iguales. Ya les determina cuál es el mayor. Ahora solo hay que modificar el código para que ahora les diga los valores son iguales. Piensen qué tendrían que cambiarle para que ahora les aparezca los valores son iguales. Suelen de modificar la línea donde está la respuesta. En esa línea les tienen que modificar algo para que puedan colocar ahora si los valores son iguales. ¿Igual? Aquí le puedo poner B, aquí dice B mayor que B2. Otra línea no, tendría que ser en la misma línea. Si le pongo mayor o igual, me va a dar el mismo problema. Otros puntitos, aquí. Va, en el caso, la condición, más o menos así, por ahí vamos a dar la respuesta. La condición es así, o el formato que tiene el símbolo es, el formato que tiene el operador es condición, el signo de pregunta, expresión verdadera, 2 puntos, expresión falsa. Si yo le pongo otros 2 puntos, ya se sale de la sintaxis. Pero esta es una condición y esta es una expresión. Entonces, en esa expresión yo puedo colocar otra condición, ¿cierto? Podría ser ese mismo proceso. Entonces, acá, en lugar de colocarle 2 puntos, podemos hacer lo siguiente. Después de los 2 puntos, abro paréntesis, como esta es la parte falsa. Si B1 es mayor que B2, entonces me va a imprimir B1 es el mayor. En caso contrario, estos son los 2 puntos. En caso contrario, puedo comparar B2. Si B2 es mayor que B1, entonces pongo el signo de pregunta y le pongo el mayor es B2. En caso contrario, si B1 no es mayor que B2 ni B2 es mayor que B1, ¿qué me queda? Que son iguales. Entonces le pongo son iguales y ahí cierro el paréntesis. Entonces, básicamente lo que hicimos es, en esta otra expresión, donde ya se lo voy a poner aquí en la pizarra para entender cómo funciona. Pónganlo y pruébenlo a ver si funciona. Tendríamos que cambiar el texto que tendríamos en la parte de acá. Pero la idea es que ya me dice que son iguales. Bien, básicamente lo que hicimos fue anidar la respuesta.
aquí teníamos la primera condición, se lo voy a poner acá. La primera condición era si B1 es mayor que B2, pongo el signo de pregunta, ¿y cuál sería la expresión verdadera? Si B1 es mayor que B2, la expresión verdadera sería que el mayor es B1, por eso imprime B1. En caso contrario, le pongo los dos puntos. Yo le había puesto caso contrario B2, porque si B1 no es mayor que B2, entonces el mayor sería este. Pero en lugar de eso, abrimos un paréntesis. Esto lo hicimos en la expresión falsa. Abrimos un paréntesis y le pusimos si B2 es mayor que B1, entonces que imprimiera el mayor es B2, o en caso contrario que imprima son iguales. Y aquí cerramos paréntesis. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es colocando dos condiciones anidadas. Dentro de esto, eso sería la expresión falsa de esta condición. Lo que hicimos fue colocar otra condición. Y aquí adentro puedo colocar otra condición y hacer eso un poco más complejo. Si nosotros así lo quisiéramos. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ya hicimos el programa del mayor de dos números sin usar un if. ¿Sí? Básicamente no hemos utilizado la sentencia if. Solamente hemos puesto el mayor de dos números sin utilizar dicha sentencia. Ya, pues, esa misma expresión la podemos hacer más compleja si nosotros quisiéramos. Pero básicamente se utiliza para expresiones simples. Cuando yo quiero hacer procesos, más adelante los vamos a utilizar. Cuando yo quiero hacer procesos simples, en lugar de utilizar un if, podemos utilizar este carácter. Cuando sean expresiones bastante simples. Cuando ya sean expresiones o procesos más complejos, sí tengo que utilizar una sentencia if, si es necesario. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo.